Buenos días chicos y chicas, continuamos con nuestro tema 9, con nuestro tema sobre Egipto y vamos a pasar ahora a la organización política y social del antiguo Egipto que tenéis en la página 160 del libro. Entonces, bueno, pues esto, respetad el título, lo mantenemos exactamente igual y la estructura va a ser exactamente igual que el libro porque veo que está muy bien organizado en ese sentido, ya que en este caso, desde el punto de vista de la organización política, nos destaca sobre todo lo más importante que existía en el antiguo Egipto, que es la figura del faraón. El faraón es el rey. Siempre tenemos que tener en cuenta que faraón para los egipcios es lo mismo que el rey, exactamente igual. De hecho, ya os expliqué en la anterior clase que faraón quiere decir o viene del vocablo egipcio per-a, que es la gran casa, o fer-a, que es la gran casa, que los griegos entendieron como que era Feraios. Entonces, bueno, pues Feraios, de Feraios evolucionó a Faraón, pero que básicamente es el rey. Entonces, bueno, pues es tan importante porque no es ni más ni menos que la encarnación de Horus en la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El dios Horus es el dios que representa el bien en la mitología egipcia. Es decir, en este caso sería la idea que se contrapone a una teoría maligna, a una teoría totalmente contraria. Si Horus es el bien, tiene que existir otro dios que represente el mal en la tierra. Y ese dios es su hermano Set. Entonces, bueno, pues su hermano Set, que en este caso, bueno, pues también se le conoce con el nombre de Seti, Mira qué cara de malo. sería, por así decirlo, el mal. Ambos eran hijos de Ra, y Horus se enfrentó a su hermano Seti y le destruyó. Entonces, bueno, pues la cuestión es que los egipcios comprenden que la religión está compuesta de dualidades. Es decir, para que exista un bien tiene que existir un mal. Y en este sentido, bueno, pues ellos lo que hacen es colocar al faraón como encarnación de Horus en la tierra porque se entiende que sin el faraón no podría funcionar el Estado. Entonces, como no puede funcionar el Estado, el faraón sería el bien y el caos y el desorden sería el mal, por tanto sería su hermano Seti. Entonces, la cuestión es que el faraón era, por así decirlo, lo más importante precisamente porque sin su existencia sería imposible que las cosas fueran bien. Tal era así que se le concedía un poder absoluto sobre todo, hasta el punto de que de él dependía absolutamente todo el Estado. Gobernaba, juzgaba y mandaba, es decir, hacía leyes, las mandaba a cumplir y las castigaba. Se encargaba personalmente el faraón de hacerlo y si no, delegaba en personas que él mismo designaba. Es decir, si necesitaba jueces, lo que hacía era nombrarlos él directamente y esos jueces impartían justicia en su nombre. Es decir, que en este caso el faraón se encargaba de que esto fuese así. Controlaba las obras hidráulicas para la canalización de agua y para dar agua a las huertas que daban la vida al Egipto de entonces. Es decir, ellos controlaban el Nilo. Hasta tal punto que se le daba esta atribución porque su divinidad se encargaba de hacer que el río subiera. Es decir, que la crecida del Nilo era gracias al faraón. Entonces, cuando el faraón no era respetado, el Nilo se desbordaba y destruía todo lo que pillaba. Y cuando el faraón era respetado, el Nilo crecía y daba fertilidad a Egipto. Es decir, fijaros hasta qué punto el faraón era importante. Recaudaba los impuestos. Es decir, en este sentido se encargaba de mantener las finanzas del Estado. Y luego también era el jefe del ejército y jefe religioso. Como podéis ver, tenía todo el poder. Lo compartía con las personas cercanas, pero el poder le correspondía a él y lo que hacía era prestarlo. Cuando le interesaba recuperar ese poder, lo que hacía era exigir que se le devolviera, destituyendo al funcionario de turno, al sacerdote o a quien fuera. En este sentido, tal era la divinidad del faraón y tal era la diferencia que existía entre el faraón y el que le seguía en la pirámide social, es decir, en este caso, si tenemos en cuenta o si formamos una pirámide donde el faraón, si formáramos una pirámide que representara la sociedad egipcia, el faraón estaría aquí arriba. Sería la cúspide de esa pirámide. Bueno, pues entre el faraón y el siguiente nivel, que serían sus familiares y los sacerdotes, había un abismo y se encargaban de que todo el mundo comprendiera que esto era así. Entonces, la idea es que el faraón
se le concedían 5 nombres para distinguirlo de los demás mortales. Entonces, bueno, pues aquí tenéis en jeroglífico los 5 nombres que tenía el faraón. El nombre Horus como hijo de este o como encarnación de este dios en la tierra que era. El nombre las dos señoras, que en este caso, bueno, pues sería algo así como un nombre como un mote que se le concedía como símbolo de que de él dependía el bien y el mal. El Horus de oro, que sería un nombre que mostrara su divinidad, algo por así decirlo oculto, ¿qué os digo yo? Pues el que es amado por Ra o el que es amado por Isis, algo así sería un nombre, por ejemplo, de Horus de oro. Y los dos más importantes que son el Nesut Biti, que ya os lo expliqué antes, que quiere decir Señor del Alto y del Bajo Egipto, que este nombre junto con el otro que es también importante se metían dentro de una especie de elipse que es el cartucho real. Entonces, por así decirlo, este era el nombre oficial del faraón. Este sería el nombre familiar. Este sería un apodo. Este sería un nombre divino. Este sería el nombre del reinado y este sería el otro nombre del reinado. Tendría 2 nombres de reinado, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos el Nesut Biti y el otro nombre que es el Sarra. El Sarra quiere decir literalmente hijo de Ra. Esto es el sol, que es el dios Ra, y esto sería el vocablo egipcio Sa, que quiere decir hijo. Bien, pasamos ahora a la organización social, que como digo, como todas las organizaciones sociales, se pueden estructurar y establecer en una pirámide social. Entonces la idea es que el faraón ocupaba la cúspide de esa pirámide. Sí, eso ya lo has dicho. ¿Qué más sabes, mocoso? Junto a él, en el mismo nivel, por así decirlo, aunque el faraón, como digo, y esto insisto y es muy importante, estaba siempre por encima, el faraón ocupaba el nivel superior, seguido de su familia, de los sacerdotes, de los nomarcas, que como vimos en la anterior clase eran los jefes de los gnomos. Cuidado, no de estos gnomos. Sí, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los gnomos, las provincias que componían el reino, junto con los jefes de palacio, que serían los visires, los ministros que le ayudaban a gobernar, y en este caso, bueno, pues los generales de los ejércitos que también estaban en este nivel superior. Luego estaría un nivel intermedio, que sería lo que estaría en la mitad de la pirámide, que aquí estarían los comerciantes ricos, los artesanos de lujo, los de joyería, los que hacían sarcófagos, los embalsamadores, y tenemos también a los funcionarios y los escribas, que ocupaban este nivel por el mero hecho de saber leer y escribir. Claro, la cuestión es que en esta época casi nadie sabía leer y escribir, y para formar parte de la administración esto era un requisito fundamental. Lisa, la respuesta de la número 7. Lo siento, Ralph, pero eso iría contra el principio de los exámenes como medio de evaluación. Entonces la cuestión es que quien sabía leer y escribir o quien se esforzaba por aprender a leer y escribir o tenía la suerte de que alguien le enseñara a leer y escribir, ocupaba cargos dentro del funcionariado. Y luego en el nivel inferior, que sería la base de la pirámide, estaban el resto de las personas libres, los asalariados, los pequeños comerciantes, artesanos, pequeños comerciantes como tipo un panadero, un cervecero, sí, algo así. Los artesanos, que serían pues, los que hacían los vestidos, los que trabajaban un poquito con las telas, es decir, estos serían los pequeños artesanos, que son gente humilde, gente trabajadora. Los sirvientes, entonces bueno, pues serían los que se encargaban de limpiar y demás. Y los soldados, que en este caso, bueno, pues de la parte inferior de la pirámide, los soldados podríamos meterlo incluso en la parte intermedia. Es decir, están ahí un poquito a caballo entre la parte inferior y la parte intermedia. Lo que sí está claro es que están por encima, si los metemos dentro del nivel inferior, tal y como nos lo dice el libro, estarían en la parte superior de ese nivel inferior. ¿Vale? Y finalmente tenemos los esclavos, que los esclavos en el antiguo Egipto son bastante escasos, ya que hasta el Imperio Nuevo, en este sentido, si os damos cuenta en nuestro eje cronológico, el Imperio Nuevo sería esto de aquí, pues todo lo anterior al Imperio Nuevo, que sería la unificación, el Imperio Antiguo y el Imperio Medio, aquí no había esclavitud. Y aquí sí, es decir, que la esclavitud en el antiguo Egipto apareció muy tarde. Hay un mito en torno al tema de que los esclavos son los que hicieron las pirámides. Los esclavos no hicieron las pirámides, lo hicieron los egipcios. Los egipcios no eran esclavos. Y en este caso se les pagaba por su salario por construir las pirámides. Entonces la cuestión es que mucha gente se piensa que es fruto de la esclavitud. Y no es para nada fruto de la esclavitud. Otra cosa es que les pagaran mal. Pero que vamos, que fruto de la esclavitud no era.
Y bueno, pues en este sentido la vamos a hacer un poquito más visual. Aquí tenemos básicamente nuestra pirámide social del Antiguo Egipto, donde tenemos en la cúspide precisamente al rey, al faraón. Entonces, bueno, pues si queréis os lo pongo para que quede claro. El faraón. Aquí estaría, por así decirlo, su familia y los sacerdotes. Y esto compondría el nivel superior que os he mencionado antes. Luego tendríamos ya el nivel intermedio. Nivel medio, pondré para abreviar, que lo componían los escribas, los funcionarios y los artesanos y comerciantes enriquecidos. Es decir, por así decirlo, nosotros podríamos partir aquí y en este caso, bueno, pues aquí tendríamos a los artesanos de lujo y comerciantes, junto con los escribas, que los escribas eran más importantes que ellos por el mero hecho de saber leer y escribir. Y bueno, pues un poquito a caballo entre el nivel inferior y el nivel intermedio tendríamos a los soldados, que estos los podríamos meter en cualquiera de los dos niveles, solo que en este caso si los metemos en el nivel inferior, que sería esto de aquí, los soldados ocuparían la parte alta de ese nivel, es decir, estarían aquí. Si estos serían los soldados, esto de aquí serían los soldados, para que nos situemos y lo comprendamos un poquito mejor. Y aquí pues entrarían los campesinos, entrarían los artesanos y los comerciantes, y entrarían también los esclavos, que aquí nos los pone con una base muy grande y no eran tanto. En el Antiguo Egipto había muy poca esclavitud. Bueno, pues con esto espero que os haya quedado clara la clase y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, podéis preguntarme y ante todo, bueno, pues espero que hagáis un buen resumen siguiendo estas directrices y que hagáis bien los ejercicios, de los cuales, bueno, pues los corregiremos ya la semana que viene. Venga, ¡Vamos, tío! ¡No me dejes con este mono que me corroe!